Como ya es sabido por la mayoría, estamos viendo segunda epístola de Pablo a Timoteo y vamos a comenzar la lectura en el versículo 20 del capítulo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vamos a dejar hasta ahí nomás la lectura en el día de hoy, pero el apóstol Pablo sigue hablando de las características de estos hombres que están aquí en el capítulo 3 hasta el versículo 9. Bien, hemos estado viendo este segundo capítulo que Pablo escribe a Timoteo en este segundo libro, donde de alguna manera Pablo quiere que Timoteo se dé cuenta de la realidad que hay en este mundo. Y con el fin de que también se dé cuenta Timoteo de que Pablo está pronto para partir. Ya se lo va a decir más claramente en los capítulos que siguen, principalmente en el capítulo 4. Pero en el capítulo 3, donde también continuamos la lectura, va a estar el ambiente perverso, malo, el cual reinaba y que está vigente hasta el día de hoy. Y antes de pasar a ese ambiente peligroso, el apóstol Pablo está terminando este capítulo 2, animando a Timoteo a que sea un buen soldado de Jesucristo, un hombre que se preocupe de presentarse aprobado por Dios. Y para que eso ocurra, hay situaciones que Timoteo y que cada siervo de Dios tiene que evitar, y hay otras cosas en las cuales se debe dedicar. Y ha mencionado en el versículo 20, donde comenzamos la lectura, la figura de una casa grande, y pensamos en esta oportunidad que esa casa grande implica el cristianismo en su totalidad, pero la cristiandad en general, donde hay personas que evidencian una realidad espiritual y donde hay personas que no evidencian para nada una realidad espiritual, pero se dicen llamar cristianos. Y entonces estamos todos inmersos en una casa grande que puede ser perfectamente, metafóricamente, en el mundo. Y donde en este mundo hay utensilios para honra y utensilios para deshonra. Y entonces va a decir que el cristiano tiene que limpiarse de estas cosas, versículo 21, estamos haciendo un repaso,
Tiene que limpiarse de estas cosas para ser instrumento, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y entonces dijimos que el cristiano que se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De las cosas vanas, de las cosas que no traen realmente edificación al pueblo de Dios, esas discusiones interminables que parecieran ser que quieren discutirse cada vez que se presentan a la palestra esos temas y que son incansables y que nunca se llega a ningún acuerdo para nada, pero lo peor de todo es que no trae provecho para nada, y para los oyentes dice que trae perdición o destrucción o ruina, es la expresión ahí. Y entonces Timoteo tiene que limpiarse de esas cosas para poder ser un instrumento para honra. Y hay una promesa ya que dice, será instrumento para honra. Y eso habla de una promesa. Quien se limpia va a ser un instrumento para honra, santificado, exclusivo para el uso de Dios y útil, provechoso para el Señor, para aquel que es su dueño, para aquel que le ha comprado y dispuesto para realizar toda buena obra. Y entonces, y ahí se ve el tremendo proyecto, el tremendo programa para el creyente que se limpia de las cosas que no son provechosas para el pueblo de Dios, para el oyente en general. Bueno, pero también versículo 22 le dice, huye también de las pasiones juveniles y persigue o sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y entonces aquí le sigue dando instrucciones, son imperativos que se mencionan aquí, huir y perseguir. Y entonces fíjese usted que cada vez que el creyente busca la justicia, que es la rectitud de vida, busca la fe, que tiene que ver con la fidelidad, con la confianza en el Señor, y busca el amor, aquello que hace que el creyente no vele por lo suyo propio, sino que vele por lo de los otros, por lo de los demás, está preocupado por lo de los demás. Y también la paz, que tiene que ver con esa quietud, esa armonía que hay internamente a pesar de las circunstancias adversas que puedan haber en cada una de nuestras vidas y en las circunstancias y en el lugar en que el Señor nos ha puesto. Si el creyente persigue esas cosas, se abraza esas cosas. La vez pasada dijimos que si el creyente anda con estos amigos siempre, las otras cosas, las pasiones juveniles, van a quedar lejos de uno, porque uno anda bien acompañado, anda con la justicia, con la fe, con el amor y con la paz, y se va a juntar, fíjese usted, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y entonces se va a sentir afín con los creyentes que persiguen también estas cosas y que se limpian de las cosas que hay que limpiarse. Y ahí es donde quedamos la vez pasada. Bueno, ahora nos toca versículo 23. Y sigue el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Y fíjese que usa expresiones aquí que uno pudiera entender como engendrar, pero también utiliza expresiones bastante fuertes como desecha. Y desechar significa, fíjese usted, significa tirar a un lado, arrojar lo más lejos posible. Y la idea entonces, fíjese usted, es que Timoteo no se siente involucrado con estas cosas. ¿Qué cosas son? Las discusiones necias, ya que dice, pero desecha. Y ese es un imperativo, no es un consejo que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, porque no dice, mira, si tú quieres, no te veas envuelto ni involucrado y no transites cerca de estas cosas. No le dice si tú quieres, sino que más bien le dice, pero desecha. Y entonces le está dando una orden apostólica. ¿Y por qué? Por el bien de Timoteo, por el bien de cada creyente.
Y a veces estas consideraciones, muchas veces nosotros las ignoramos o no las tomamos en cuenta, pero en realidad es para nuestro propio bien. Que no nos veamos envueltos en discusiones necias e insensatas, que lo único que va a producir va a ser un resultado. Y ese resultado es el que va a producir. Y entonces Pablo dice, mira, yo no quiero que tú, Timoteo, te veas envuelto en estas circunstancias. Evítalas, deséchalas, huye de esas cosas. Y dice, desecha las cuestiones o discusiones ahí en la expresión necias. Y eso tiene que ver que son discusiones carentes de sentido, que no son de provecho para nada, que no vale la pena gastar tiempo o desgastarse en discutir esas cosas. Fíjese usted, son cuestiones necias que no tienen ningún sentido discutir. Mire, uno puede estar discutiendo todo el día y toda la noche y no va a llegar a ninguna conclusión provechosa, pero a ninguna. Son cosas que no vale la pena desgastarse. Hay muchas otras cosas en las cuales nosotros tenemos que invertir el tiempo. En eso sí, desgástese todo lo que usted quiera. Si quiere desvelarse una noche, desvélese con esas cosas, no con las cosas que no tienen sentido, que no son provechosas. Pero además dice, no solamente que son necias, expresiones que a alguien le pudiera parecer bastante fuertes, sino que también dice insensatas. Y esa expresión significa que no traen una instrucción o una enseñanza. Son cosas que ignoran la verdad, que no quieren aprender, que no dejan nada positivo, no dejan ninguna enseñanza provechosa para aquel que está gastando tiempo en eso. Y entonces dice, desecha esas cosas, apártalas de tu vida, porque en realidad al final del día, si tú te dedicas durante todo el día a eso, al final del día el resultado va a ser 0. Y capaz que no 0, capaz que sea menos 0. Nada positivo. Sabiendo esas cosas, dice, producen, sabiendo que engendran contienda. Este saber significa que ellos se daban cuenta, que ellos conocían, que ellos se daban cuenta, percibían que esas cosas no estaba causando nada bueno en sus vidas. Y entonces Pablo le dice, pero si tú te das cuenta de eso, entonces no persistan en eso, porque en realidad lo que se produce es que engendran, y utiliza aquí un término que las mujeres conocen muy bien, que tiene que ver con alumbrar, y entonces tiene que ver con estas cosas que se conciben en uno, que hay hombres que le encanta presentar estos temas, esos temas van con ellos, los llevan dentro, y ahí es como que si lo estuvieran concibiendo, y entonces si se dedican a eso, lo único que va a producir es contienda, altercado, discusiones. Y es terrible que eso ocurra en medio del pueblo de Dios. Entonces, por eso fíjese usted que Pablo está preocupado y le dice a Timoteo, pero desecha. Fíjese que Timoteo estaba en una ciudad donde los hombres discutían mucho. Eran bastante buenos para discutir. Y en la discusión a veces se formaban alborotos, altercados. Lo vamos a ver después. Pero fíjese que él estaba en esa ciudad de Éfeso. Y pareciera también que los creyentes se podían dar tiempo, se podían dedicar su vida a eso, a discutir. Y Pablo dice, no, esas cosas no sean parte de su vida. El luchar, el reñirse verbalmente unos contra otros por cosas que no valen la pena.
Sinceramente hay cosas que no valen la pena discutir. Y Pablo dice, no gasten tiempo en eso, deséchalas. Y va a argumentar por qué. Mire, la base de lo anterior es esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Entonces fíjese que lo anterior se tiene que desechar porque se espera que el siervo del Señor manifieste otra realidad, en la cual, en esa nueva realidad, él tiene que desarrollarse. Ese es su ambiente de vida, ese es su ambiente de servicio al Señor. En ese ambiente sirve, en ese ambiente vive. Y entonces por eso dice, porque el siervo del Señor, porque aquel que es esclavo y que está preocupado de agradar a su Señor. Y aquí Señor tiene que ver con que Él es el amo de este siervo. Y entonces está diciendo Pablo, porque aquel que es esclavo de este Señor, que este Señor tiene a este creyente como su servidor, como su esclavo, y este esclavo quiere agradar a este Señor, no debe, y esta expresión no debe significa pero por ningún motivo, que ya lo hemos visto en muchas otras oportunidades donde Pablo lo expresa. Y entonces está diciendo que el siervo del Señor por ningún motivo debe. Y este debe significa uno que toma un compromiso de deuda. Y entonces está diciendo que el siervo del Señor por ningún motivo tiene que endeudarse con la contienda, no tiene que ser deudor de la contienda, de tal manera de que venga el Señor contienda, si me permiten la figura, venga el Señor contienda a decirle al siervo del Señor, tú me debes, y entonces tienes que comportarte como yo te digo, sé contencioso. No tiene que endeudarse con la contienda para que la contienda no venga y tome posesión de su vida. Tiene que estar limpio de eso. Esa es la idea, si ustedes me permiten, esta figura, para poder comprender bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, el siervo del Señor, aquel que considera al Señor como su amo, no tiene que deberle nada a la contienda. Contienda aquí significa aquellos que buscan la riña, la lucha verbal, el altercado, la discusión. Hay personas que son muy buenas para discutir, pero buenísimas para discutir, y que les gusta la discusión. Son ávidos en eso. Ganan cada vez que discuten con alguien, porque son bastante buenos para eso. Pero ese es su estilo de vida. A eso se dedica. Pablo dice, no, el siervo del Señor no. El siervo del Señor, su estilo de vida no es ese. Su estilo de vida es este otro, mire. Si no lo anterior, pero esto sí, amables. Eso significa, esa palabra significa, involucra ser cortés, gentil, educado. Eso significa esa expresión, amable, hacer sentir bien al otro, acoger. Así tenemos que ser, hermano. Acogedores, amables, gentiles. ¿Con quiénes? Mire con quiénes. Para con todos. ¿Qué significa para con todos? Significa todo. Absolutamente todo. Yo puedo decir no amablemente. Yo puedo evitar hacer cosas y decirlas de manera amable, gentil. Y el cristiano lo puede hacer
Y de hecho debe hacerlo, porque la Biblia lo expresa así. Y para con todos, absolutamente para con todos. Pero también, fíjese usted, no solamente yo tengo que ser gentil en cuanto al trato, fíjese usted, quizás, al trato con todos, debo tratarlos a todos bien. No estoy autorizado, mire, no estoy autorizado por la Biblia a tratar mal a las personas, a quien sea. Incluso aquel que me hace daño. Tengo que pagar bien por mal. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Eso es lo que es un siervo de Dios. Eso es aquel hermano, aquel creyente que tiene al Señor como su amo, como su dueño, y que no hace nada, absolutamente nada que desagrade a su amo. Y si tenemos el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor, cuando anduvo en este mundo, con mayor razón entonces. Mire, el Señor nunca trató mal a las personas. Dijo la verdad, pero nunca las trató mal a las personas. Corrigió muchas veces el error, pero no trató mal a las personas. De tal manera de que una persona se pudiera quejar, me trató mal. No, nadie podía quejarse que a él lo hayan tratado mal como persona. A los fariseos no les gustaba el Señor porque el Señor los corregía, los dejaba en evidencia que estaban enseñando el error. Y por eso evitaban al Señor. Pero ellos nunca podrían decir, me trató mal. No, no, absolutamente no. Y el siervo del Señor tiene que ser igual. Y todos los creyentes somos siervos del Señor. Algunos tiempo completo, otros tiempo parcial. Pero todos, hombres y mujeres, somos siervos del Señor. Entonces no debemos ser contenciosos, rencillosos. No debemos dedicarnos a eso, a discutir y a causar problemas con comentarios, con cosas que no tienen nada de provecho ni de utilidad, ni para quien los dice ni para los que escuchan, sino que amable. ¿Se imagina usted una congregación de creyentes amables para con todo? ¿Usted cree que una visita no va a querer volver a acudir a una reunión si hay creyentes amables? Claro que sí, claro que sí. Una persona que entre por primera vez a un local de reuniones y ve la amabilidad de los creyentes, claro que le va a gustar volver nuevamente. Incluso aunque la palabra de Dios le encare su pecado, él va a decir, aquí en este lugar me tratan bien. Aunque quizás a veces me dicen que soy pecador, pero me tratan bien. Y un día la palabra de Dios va a iluminar su mente y su corazón, y capaz que esa persona por obra del Espíritu de Dios se convierta a Cristo. Pero va a haber destacado de que aunque yo no entendía muy bien, aunque a veces me molestaba lo que decían desde el púlpito, pero me trataban bien. Me sentía acogedor, me sentía recibido por ellos. Incluso aunque no me conocían algunos, me trataban bien. Así tenemos que ser, hermano, todos nosotros. Y además dice, apto para enseñar. Y esa palabra apto tiene que ver con alguien que es diestro en el manejo. Alguien que la idea aquí es que se maneje bien, o como decimos nosotros, al revés y al derecho. O sea, que manipule perfectamente o adiestradamente lo que quiera utilizar con sus manos.
Y entonces aquí lo que tenemos que ser diestros es en la enseñanza. Y fíjese que esto no tiene nada que ver con hablar desde una tarima, sino que tiene que ver con la preparación del siervo de Dios, que para que esté dispuesto a dar razón de su fe. Y entonces cada uno de nosotros deberíamos de ser diestros en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos temas hay en la Biblia que ni siquiera se exponen al pueblo de Dios? ¿Y qué decir si hay hermanos que quizás nunca los han estudiado? Hay temas que uno echa bastante de menos porque no son tratados en la iglesia. Y a veces uno tiene que investigar por otras partes. Mire, voy a contar algo. ¿Usted sabe por qué surgieron los seminarios teológicos? Surgieron por esto, o uno de ellos a lo menos, el que leí. Surgió porque en la iglesia no se trataban ciertos temas. Y los creyentes estaban creciendo en esa iglesia sin aprender de ciertos temas. Solo unos pocos. Y un creyente de esa iglesia dijo, deberíamos de hacer algo, un lugar donde se le enseñe al creyente toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y ese creyente conversó con otros y formaron un seminario. Y donde dijeron que el objetivo de este lugar era que los creyentes pudieran aprender toda la palabra de Dios. Ese fue uno de los propósitos originales del seminario. Después, claro, se empieza a desvirtuar la situación, la cosa, y comienzan a veces a tener otros tipos de objetivos. Pero eso fue originalmente. Y entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si en la iglesia, en la asamblea, se enseña todo el consejo de Dios? Se instruye al creyente, al pueblo de Dios, en toda la palabra de Dios. No habría lugar para que el creyente acudiera a otro lugar a aprender. Porque en la asamblea aprendería todo el consejo de Dios. Y eso nos falta, hermano. Que en el pueblo de Dios, en la iglesia, en la asamblea local, se enseñe toda la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia, todos los temas que aparezcan en la Biblia, que se enseñe, que se dedique, que se tome el tiempo para enseñar de manera amplia, generosa, todo el consejo de Dios. Fíjese que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso cuando los reunió en Mileto, que él les enseñó todo el consejo de Dios y que él se podía ir de ahí con libre conciencia, porque les enseñó todo, absolutamente todo. Bueno, eso tiene que ocurrir en la asamblea local, con el fin de que los creyentes seamos diestros en la enseñanza, podamos aprender de nuestros mayores y no andar buscando otros lugares para aprender, porque en la asamblea donde estoy no se enseñan o no se tocan esos temas. Tenemos que tocarlo, tenemos que decirlo. Lo que entendemos, lo que comprendemos de ciertas cosas, para que todo el pueblo de Dios sepa lo que creemos, sepa lo que entendemos de la palabra de Dios. Me da la idea, hermano, y lo digo hasta con vergüenza, pero me da la idea de que a veces en la asamblea los hermanos ni siquiera saben lo que entendemos como asamblea de ciertos temas, porque ni siquiera se tocan. Es necesario que se toque. Es necesario que se enseñe todo el consejo de Dios. Pero bueno, dice también, sufrido.
Y esta expresión sufrido tiene que ver con ser paciente en el sufrimiento, soportar la carga pacientemente. Y claro, porque el siervo del Señor se va a encontrar con situaciones en las cuales van a ir y le van a encarar o le van a decir cosas que no se ajustan a la realidad. Y muchas veces es hasta apuntado injustamente o acusado injustamente. Y entonces el siervo de Dios tiene que ahí soportar esa carga, ese peso, ya sea de alguna prueba o ya sea de algo ingrato que le ha tocado vivir. De la misma manera que hicieron con su Señor. El siervo no va a ser mayor que su Señor. Y si con su Señor hicieron eso, con el siervo del Señor van a hacer exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, hermano. Cambian las personas nomás. Cambia la época. Pero la raíz de los acontecimientos es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero sigue agregando 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué el siervo del Señor tiene que ser amable? ¿Por qué el siervo del Señor tiene que ser diestro en la enseñanza? ¿Por qué el siervo del Señor tiene que ser sufrido, soportar la carga, mantenerse bajo esa presión, bajo ese peso hasta que el Señor lo libere? ¿Por qué el siervo del Señor tiene con mansedumbre corregir a los que se oponen? A los que se oponen. O sea, ni siquiera estamos hablando aquí de personas que son neutras, no, son personas que tomaron una decisión, que están inclinados en un lado de la balanza, no están al medio, escogieron un lado, escogieron un sector, y el sector que escogieron es oponerse. Y entonces, ¿por qué Pablo dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen? El por qué lo va a decir a continuación, pero ¿sabe lo que significa esa expresión mansedumbre? Significa fuerza bajo control. Mansedumbre significa aquel que no responde o que no paga con la misma moneda. Mansedumbre significa aquel que controla la fuerza y no explota frente a la indesidia que se levantan en contra de él. Es como un caballo con todo el ímpetu, con toda la fuerza que tiene el caballo, pero un caballo controlado, bajo control. Y entonces Pablo dice que el siervo del Señor tiene que ser un creyente bajo control del poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios. El siervo del Señor no puede ser un creyente que explote por cualquier cosa. Hay hermanos que uno no le puede decir nada hoy, porque cambian su rostro, se transforman. La nueva criatura desaparece y se transforman en otra cosa. No, el siervo del Señor no puede ser así. Y entonces con mansedumbre tienen que corregir, instruir, es la palabra esa, educar a un niño. Esto es la nodriza, es cuando la nodriza instruye a un niño y a veces el niño no se quiere dejar enseñar. ¿La ha visto esos niños usted? Esos niños pequeños que a veces uno les dice no, y ellos insisten, y ahí está el instructor, pero no. Oye, parece que a uno como que lo sacan así como de quicio. Bueno, pero aquí es no salirse de quicio, educar, instruir a los que se oponen.
a los que son contrarios, a los que se ganan en la vereda del frente, porque no quieren. Miren, no solamente no quieren estar aquí con uno, sino que desde el frente lanzan piedra. Entonces dice, uno tiene que enseñarles a ellos con mansedumbre, no pagar con la misma moneda, no devolverle la piedra. No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mire la gracia de Dios. Mire el amor de Dios en la cual nuestro Dios quiere que seamos partícipes del amor de Dios para con ellos que se oponen. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y sabe qué? Esto expresa el deseo de Dios. El problema está que estos oponentes son los que tienen que arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar de actitud, cambiar de mentalidad. Y entonces la idea aquí es que el siervo del Señor vive como su Señor, le enseña a las personas. Aunque las personas se levanten en contra del siervo del Señor, ahí está el siervo del Señor con mansedumbre, enseñando, explicando, colocando por delante la palabra de Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Que se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que los oponentes se arrepientan. Y entonces, ¿quién tiene que arrepentirse? Los oponentes. Dios desea eso, pero los oponentes son los que tienen que arrepentirse, porque ellos escogieron ser oponentes. Ellos de manera activa escogieron ganarse en la vereda del frente y tomar una actitud de rebeldía, de oposición. Y Dios no quiere eso. Y el siervo de Dios entonces tiene que sintonizar con el deseo de Dios, que tampoco quiere que ellos se pierdan. Porque si se mantienen en esa actitud de oponente, en realidad lo que está sucediendo es que se están oponiendo a Dios. Y tarde o temprano esos hombres que mueren siendo oponentes van a ir a la perdición. Van a ir a la perdición. Y Dios no quiere eso. Y el siervo de Dios sintoniza con el deseo de Dios y tampoco quiere eso. Entonces, cuando ellos se arrepienten, es decir, cambian de actitud, ¿cómo van a cambiar de actitud? Bueno, porque el siervo de Dios le está enseñando con mansedumbre. Está colocando la palabra de Dios. No está respondiendo a las pesadeces que muchas veces quizás dirán, a las burlas que muchas veces dicen, sino que le está instruyendo. Hoy día un poquito, mañana otro poquito, pasado mañana otro poquito. Y le da poquito a poquito la palabra de Dios. Se la coloca por delante y le dice y le enseña. Y entonces esa persona oponente va a pensar. El Espíritu de Dios va a obrar. Va a iluminar su mente, su corazón y se va a dar cuenta que está en una posición totalmente equivocada. Y va a empezar a conocer en plenitud la verdad. Y va a decir lo triste y penoso que se sentía por el error que había cometido. Y se va a volver a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el siervo de Dios tiene que procurar en el servicio al Señor, para que el oponente conozca plenamente la verdad. Es decir, la verdad presentada delante de él, mirada y creída. Y puede entender ahora en el error en que estaba y ahora puede dar gracias a Dios porque ahora sí que está en la verdad de Dios, porque se ha vuelto a Dios y ahora entiende
todas aquellas cosas que enseñaba el siervo de Dios. Imagínense cómo ese corazón lleno de gratitud se levanta al Señor. Hay oponentes activos que abiertamente se levantan en contra de Dios y de las cosas de Dios y de los siervos de Dios. Y hay oponentes pasivos o neutros, pero que son oponentes porque no han escogido al Señor. No se han arrepentido de sus pecados y no se han vuelto al Señor. Y se mantienen en una actitud de oponentes pasivos, claro, o neutros, como quiera llamarle. Porque alguien en esta sala que está escuchando ahora podría decir, bueno, pero yo en realidad no me levanto en contra de Dios ni en contra de los siervos de Dios, yo lo escucho respetuosamente, quizás no entiendo mucho, pero yo escucho respetuosamente, me gusta lo que escucho. Pero la pregunta es, ¿usted se ha arrepentido? ¿Se ha vuelto a Dios de corazón? ¿Es salvo usted? ¿Tiene la salvación? ¿Tiene la vida eterna? Si no tiene la vida eterna ni la salvación, es un oponente. Por muy, digámoslo así, por muy simpatizante de Dios que sea, por muy simpatizante del cristianismo que sea, no es cristiano, no es hijo de Dios. Es un oponente simpatizante del cristianismo. Eso no le salva. Eso no le salva. Ojalá usted pueda darse cuenta de su situación espiritual delante del Señor y pueda volverse al Señor. Mire, no solamente Dios quiere que el oponente se arrepienta y pueda conocer la verdad, sino que sabe también lo que sucede. Es que el oponente dice, estaba, aquí claro lo va a expresar en lo que acontece a aquel oponente que se arrepiente, dice, y escapen, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en el que estaban cautivos. Y si los oponentes que se vuelven a Dios y lo que sucede con ellos es que escapan del lazo del diablo en el cual estaban cautivos para ahora hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice aquí este versículo, este pasaje. Se los leo como debería de decir. Y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos. Estaban apresados. Eran prisioneros del diablo. Y cuando escapan de esa cárcel, de ese gobierno, ahora quedan libres para hacer la voluntad de Dios. Ese de Él significa Dios, hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahora el oponente ya no es oponente de Dios, sino que más bien ahora es uno que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Ha escapado. Ha recuperado, fíjese usted, esa expresión escapen significa, es la misma expresión del hijo pródigo cuando dice y volviendo en sí. Pareciera que es la idea que quiere decir es que es una persona que no estaba en su juicio cabal, que no pensaba coherentemente. Y entonces al darse cuenta de su realidad espiritual, al conocer la verdad, se siente libre entonces. Ahora ya comprendo, es como que le quitan la venda de los ojos. Ahora sí que veo la realidad de las cosas. Y ahora me doy cuenta que yo estaba cautivado por el lazo, por las amarras, por eso que me atrapó. Y eso que me atrapó, aquel que me tendió ese lazo, aquel que me tenía amarrado es el diablo, dice aquí, el acusador, el calumniador. Y claro, él feliz teniendo aprisionados a toda la mayor cantidad de personas posibles. ¿Está usted así? ¿Está en los lazos del diablo? Dios no quiere eso.
Ni nosotros los creyentes queremos eso. Queremos que usted pueda librarse de esa cautividad, de esa captura en la cual usted se encuentra, de esa prisión en la cual usted se encuentra, y se pueda volver al Señor. Fíjese que el Señor dijo en uno de los evangelios, contando que había un hombre que era fuerte, pero llega otro que es más fuerte, y que entra, y que lo derrota, y que se lleva cautivo a los que estaban prisioneros. Ese es el Señor. El Señor es mucho más poderoso que cualquier criatura de este mundo, sea angelical, sea arcángel, sea querubín, aún el querubín protector, aún el Señor es más poderoso que él, porque es Dios el Hijo. Y entonces, ¿el oponente tiene salida? Sí. ¿Tiene escapatoria? Sí. Si quiere dejar de ser oponente, arrepentirse de esa actitud rebelde, enemiga contra Dios, volverse a la verdad de Dios y darse cuenta que Cristo el Salvador murió por él. Y ahora va a ser uno que va a desear hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Entonces fíjese usted que hay salvación para el oponente, sí. Hay salvación para todos. Pero lo sorprendente, mis queridos hermanos, y esto me gustaría que quedara sumamente claro, es que Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere salvar al oponente usando al siervo de Dios, pero usando al siervo de Dios para que refleje las mismas virtudes del Señor cuando anduvo en este mundo, enseñando la verdad con mansedumbre, con humildad, muy por el contrario de cómo está el mundo el día de hoy. Ser totalmente diferentes a cómo está en los tiempos de ahora. El creyente tiene que marcar esa distinción, el creyente tiene que marcar esa diferencia, porque tiene algo distinto, tiene el Espíritu Santo, tiene al Señor en su vida, que cada día lo va transformando de gloria en gloria como en un espejo a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces el creyente está habilitado para reflejar esa diferencia, esa tremenda diferencia en medio de este mundo perverso, maligno y competidor, arrasador, con quien se le ponga por delante, sin importar las consecuencias que pueda dejar aquella persona que arrasa y pasa por encima de cualquier otro. El creyente no, absolutamente no. No tiene autorización para correr como aquellos corrían. Pedro dice, les parece cosa extraña a ellos que ya no corramos como ellos corrían, dice. Hablando de la transformación del creyente, heredada por nuestros padres, dice, cosas vanas, estilo de vida vano, pero que hemos sido comprados por precio por la sangre de Jesucristo, su Hijo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ahora, como piedras vivas, nos unimos a aquel que es la piedra angular y formamos aquel templo, casa de Dios espiritual, unidos al Señor, para que quedemos impregnados de lo que el Señor hacía en este mundo. Así debemos ser, hermanos. Y tenemos todas las capacidades divinas, espirituales, todos los recursos, todas las herramientas espirituales para vivir de esa manera. Dios no nos está pidiendo algo imposible, hermano. Dios nunca pide cosas imposibles. Dios sabe mejor que nosotros cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra condición y cuáles son nuestras fragilidades. Dios las conoce, Dios las sabe, pero nos proviste
de todos los recursos espirituales, porque estamos en Cristo, en los cuales hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y nos ha potenciado por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo para que nuestra vida se ajuste a los propósitos de Dios. Y claro, tiene que ser con nuestra voluntad, tiene que ser con nuestra inclinación, con nuestro deseo, con nuestro yo. Porque el Señor nos quiere a nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo puede hacer maravillas en nuestra vida. La pregunta es, ¿queremos eso? ¿Queremos eso para nuestra vida o para lo que nos quede de vida en este mundo? ¿Realmente queremos eso? ¿Queremos realmente que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pueda trabajar con libertad en cada uno de nosotros para que nuestra vida se ajuste, se asemeje al Señor? Y las personas pueden decir, mira, yo no me acuerdo mucho de tu nombre. Hay personas que son malas para los nombres, pero puedan decir, mire, yo no me acuerdo mucho de su nombre, caballero, pero sabe, usted me recuerda mucho a Jesús, así como ellos le conocen. Un hombre bueno, que ayudó a otros, que se preocupó por otros, que buscó el bien de otros. Y que puedan decir en su trabajo, en su casa, en su entorno, usted me recuerda a él. ¿Queremos eso? Que el Señor permita, hermanos, y lo vamos a dejar hasta aquí porque si avanzo con el 3 vamos a quedar a medio camino, pero prefiero dejarlo hasta aquí para después avanzar quizás. Pero lo vamos a dejar así. Fíjese que el capítulo 3 va a hablar, porque lo leímos, de los tiempos peligrosos. Pero en medio de los tiempos peligrosos, el siervo de Dios tiene que ser como su Señor. Los tiempos peligrosos no nos autorizan para ser como ellos. No, tenemos que ser como nuestro Señor, incluso en los tiempos peligrosos.